con lo que ayer decidió la Corte es algo histórico que no habíamos visto en el país. Ciertamente se cambió la pregunta porque ya no se menciona a los expresidentes para si la gente quiere decidir o no que se lleve a juicio. Pero es algo que no habíamos visto, doctor Lorenzo Meyer, la dimensión en la historia que tiene esto. Buenos días, bienvenido a Proyecto Puente. Muy buenos días. Pues la dimensión que tiene todavía no la tenemos. Es cosa de ver cómo se va a poner en práctica esto. Evidentemente dos puntos de vista chocaron ahí en la Corte y chocaron fuera de la Corte desde hace tiempo. En el pasado la Corte servía como lo señaló González Casanova en su clásico La democracia en México, servía no como un tribunal en serio y capaz de corregir el rumbo del país, sino para que de vez en vez le pusiera un alto al Ejecutivo en función de intereses creados importantes que entraban en choque con el Ejecutivo. Pensemos en los años 50, en los años 60, alguna decisión que afectaba no sé, a un gran inversionista y que había que arreglarla. Entonces la Suprema Corte sí podía ir en contra de lo decidido por el presidente para calmar el asunto, bajarle la presión y que todo siguiera igual. Pero no era una corte independiente y eso lo sabemos. Entonces, durante un buen tiempo, el prestigio de ese organismo, pues estaba bastante por los suelos. Ahora las cosas pueden estar cambiando y la Corte es escenario de un choque entre el pasado y algo que puede ser el presente y sobre todo el futuro. Aquí abrió la puerta a la consulta popular, esa que sí está en la Constitución, sí está en las leyes, pero está tan complicado hacerla que en la práctica no sirve. Entonces ahora la Corte abrió esa puerta, pero a la vez le quitó el filo a la propuesta que iba a inaugurar este nuevo camino para resolver problemas muy peliagudos en México. Y la idea era acelerar un juicio directamente a los expresidentes de Salinas para acá, con la redacción que aprobó la Corte. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador pues pierde su filo, está dependiendo de cómo se le interprete en las diferentes instancias por las que tenga que correr, y se le puede interpretar de tal forma que no pase nada. Se le puede interpretar de la otra, de la que sí se le devuelva el filo que tenía, o al menos parte del filo que tenía en el origen. Pero eso va a requerir de otra lucha política. Si fue una lucha conseguir que la Corte aceptara tomar un papel ahí, decidir en contra de su tradición y abrirle el camino a la consulta popular, bueno, ahora queda otra lucha quizá tan larga, tan dura como la primera, que es darle sentido, darle contenido. La idea de Andrés Manuel López Obrador cuando presenta, impulsa esta resolución, que la avalen más de 2 millones de firmas de ciudadanos, es política,
porque sus adversarios decían, bueno, pero ¿para qué consulta popular? La justicia no puede ponerse a consulta popular. Esto es, si cometieron un crimen los expresidentes y no ha prescrito, tienen que procesarlos ya desde ahorita, desde antes, pero de inmediato, que empiece el proceso. Y la propuesta de el presidente pues era en realidad movilizar a una opinión pública para empezar eso que está congelado. Puede ser que haya un montón de cosas que se pudieran de oficio perseguir, pero no se han hecho. Entonces esto es una espuela para que esto prospere. La idea es política. Ahora, no se trata de sustituir los procedimientos formales. Esa es la contestación de quienes no les gustó la propuesta. Si ya está la maquinaria desde hace mucho para llevar a juicio a quienes hayan cometido algún delito en estas materias, sobre todo de corrupción, pues esa es la forma, y no andar alebrestando a la gallera con consultas populares. Bueno, la consulta popular es para meterle dinamismo, no es un sustituto de las formas tradicionales de justicia, es meterle velocidad al tema. Y aquí las dos posiciones tuvieron algo de ganancia. Andrés Manuel puede decir, sí se abrió una puerta que no se había abierto, que es la consulta a la sociedad directamente sobre temas importantes. Y los otros pueden decir, se le quitó el nombre de los expresidentes, se le quitó la dirección a la que iba dirigida la carta, y nada más se quedó la carta sin dirección, quién sabe quién la vaya a recibir, pero es lo justo desde la óptica de lo legal. Así que ambas posiciones pueden decir que ganamos, pero en realidad el hecho de que la Corte se haya movido de lo que era su posición desde hace tiempo, de que cualquier cosa que se quería poner a consulta popular decía no, 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 bueno, pues ahora dijo sí, se abre un caminito. Pero son riesgos, dice, al quitársele el filo a la pregunta, entonces se deja libre interpretación. Pues sí, ¿Sí? A ver cómo se va a seguir empujando esta interpretación que se puede volver a la original, pero ya se necesita un nuevo esfuerzo. Los expresidentes pueden estar más o menos tranquilos por ahora, pero no enteramente tranquilos como estaban antes, donde tenían la absoluta seguridad de que lo pasado, pasado, y listo, que lo juzgue la historia, pero que no lo juzgue en un tribunal. Bueno, ahora tendrán que dormir un poco intranquilos, porque ¿qué tal si sí se empuja la bolita hasta llegar a encontrarlos? El camino de la transformación mexicana en lo político, en lo jurídico, en lo económico es más largo de lo que los optimistas pensaban, pero bueno, está abierto el camino, antes no había camino. Uh-huh. Está abierto. ¿Y qué seguiría entonces en esto, doctor? ¿O dar otra lucha, como me decía ahorita? ¿O Pues sí, esperar? que el... Porque se abre, por ejemplo, a ver, se deja libre, dice, para de alguna manera, si estás de acuerdo, a los actores políticos que estuvieron nomás dice el pasado, no aclara. Por lo menos se abre el tema para poder rendir cuentas al pasado, pudiéramos decir. El pasado, primero hay que ver qué es lo que ya prescribió. Aunque uno sepa que es una porquería lo que se hizo y que deberían de estar refundidos en la cárcel quienes lo hicieron, si legalmente ya prescribió, pues ni modo. Lo único que queda es exponerlo, exhibirlos. Pero si algo no ha prescrito,
entonces de oficio se debe de reanudar esto y buscar poner al presunto responsable frente a un juez, frente a quien pueda hacer la justicia, pero entonces tiene que ser de la parte activa, tiene que venir de el gobierno actual. O sea, la pelota, Andrés Manuel la manda a la Corte. Se dice con un signo de interrogación, ¿podrá o no podrá la Corte? ¿Se atreverá o no se atreverá? Bueno, se atrevió, pero deslavó la cosa y le devolvió la pelota al punto inicial. Bueno, ¿quieren juicio a los expresidentes? Pues trabájenle, elaboren la acusación, llévenla a cabo por los caminos tradicionales. Pero ya tiene políticamente el apoyo de una movilización que se hizo en unos cuantos días. Es interesantísimo cómo se lograron esas firmas, y los que firmamos, porque me cuento entre ellos, tuvimos que buscar hasta debajo de las piedras por dónde se podía firmar, porque aquí en donde yo vivo no era claro dónde estaban las mesas. Entonces hay un esfuerzo desde abajo, desde la base social. Eso ya se levantó, ya ese esfuerzo ya está ahí, sí. Ya esa movilización está ahí. Entonces eso le da tanto legitimidad como energía al gobierno para volver sobre el tema. Ya la Corte no tiene nada que ver. Ya el suspenso se acabó. En conclusión entonces, doctor, con esto. En conclusión, que la tarea está a medio camino. No se cerró la puerta, pero tampoco quedó enteramente despejado ya para decir, Salinas, tienes que responder por esto. Cedillo, a ver, ¿cómo está lo de el Fobaproa? Etcétera. Eso se tiene que crear, que elaborar sobre cada uno de esos casos. Y ahí es una tarea del acusador, y el acusador es la presente administración. Pues veremos, como dice usted, por lo menos el debate ahí está abierto, porque los mexicanos sí tienen derecho a saber. Ayer yo ponía un tuit porque el debate se abrió, el debate está abierto, ¿no? ¿Quién mató a Colosio? Las partidas secretas presidenciales, la guerra absurda contra el narco, es decir, la corrupción mundial heredada. Yo creo que los mexicanos sí tendrían derecho a saber, pero que se haga exactamente legalmente o formalmente, pero el debate por lo menos ya se abrió. Doctor, muchas gracias y estamos en contacto. Como siempre. Buen día. Buenos días. El doctor Lorenzo Mier. ¿Qué opina usted? ¿Tendemos derecho a saber o no? ¿A usted le gustaría que se procesara a algún expresidente? ¿Está de acuerdo con lo que estamos viendo? Porque la Corte ahora la pregunta quedó así. Se la voy a leer cómo quedó la pregunta que dice la Corte. El presidente esta mañana está dando a conocer también su postura. Vinicio, hoy te estoy mandando cómo quedó la Corte. Por ejemplo, y lo que dijo también el presidente al respecto, para ver si lo podemos pasar acá a nuestro equipo, porque así está la pregunta de manera directa. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Doctor José Antonio